Mi amigo me acusó falsamente de engañarlo con su novia y destruyó mi vida por completo. Tiempo después me volví exitoso y ahora todos quieren mi perdón. El día en que mis padres me echaron, tenía 17 años y estaba de pie en la entrada de la casa con una bolsa de lona que apenas contenía 3 camisas, 2 pares de jeans y el reloj de mi abuelo. La lluvia empapaba mi sudadera mientras mi madre permanecía en la puerta con los brazos cruzados, negándose a mirarme. Mi padre ya había vuelto adentro. «Tomaste tu decisión», dijo mamá, con una voz plana y distante. «Vive con ella». Yo no había tomado ninguna decisión. Eso era lo que más dolía. Me acusaron de algo que no hice, y las personas que se suponía debían creerme decidieron que mentía. La puerta se cerró con una finalidad que todavía resuena en mi memoria. Mi nombre es Elías Rivera, y así fue como mi vida se desmoronó antes de que la reconstruyera, mejor, más fuerte y totalmente sin las personas que me abandonaron. 2 semanas antes, todo había sido normal. Era estudiante de tercer año en la preparatoria Riverside, con calificaciones decentes, corriendo en atletismo y pasando la mayor parte de mi tiempo libre con mi mejor amigo desde la primaria, Damián Cortez. Habíamos crecido a 3 casas de distancia, aprendido a andar en bicicleta juntos y pasado incontables noches jugando videojuegos en su sótano. Su familia era casi una extensión de la mía. Su mamá me hacía pasteles de cumpleaños, su papá me enseñó a cambiar un neumático. Damián era el tipo de amigo que todos querían, carismático, divertido, siempre sabía qué decir. Yo era más callado, el acompañante en nuestra dinámica. Nunca me molestó, tener a alguien como él eligiéndote como amigo hacía que la preparatoria fuera tolerable. El problema comenzó cuando la novia de Damián, Natalia, terminó con él. Habían estado juntos 8 meses, lo que en la preparatoria podía sentirse como una década. Damián lo tomó muy mal. Dejó de aparecer en el almuerzo, sus calificaciones cayeron y empezó a decir cosas que me preocuparon. Ella nunca me amó de verdad, dijo una tarde mientras encestábamos en la entrada de mi casa. Probablemente solo me usaba todo el tiempo. Le respondí que eso no era cierto, que ambos habían tenido algo real. Falló el tiro y la pelota rodó hacia el césped. «No lo entiendes». «Nadie lo entiende», murmuró. Debería haber visto lo que venía. Mirando hacia atrás, las señales estaban allí, pequeños comentarios, la forma en que se volvía distante incluso cuando salíamos. Pero yo tenía 17 años, era ingenuo y pensaba que las amistades duraban para siempre. Natalia empezó a buscarme más después de terminar con Damián. Ya no eran simples saludos, buscaba excusas para conversar, detenerme en los pasillos, pedirme hablar, en privado, o preguntarme cosas que no tenían relevancia. Yo intentaba ser amable sin darle falsas señales, porque no estaba interesado en ella de esa forma. Ella sí mostraba un interés creciente, pero nunca pasó nada entre nosotros, ni un beso, ni una cita, nada. Damián lo notó. Por supuesto que lo hizo. ¿Hablaste con Natalia hoy?, preguntó una noche. Sí, como 2 minutos. Me preguntó por la tarea de historia. Su mandíbula se tensó. ¿Seguro? Eso es todo. ¿Qué más podría haber?, respondí. Se encogió de hombros, pero sus ojos habían cambiado. Nada, hombre. Olvídalo. 3 días después, la mamá de Damián llamó a mi casa. Mi madre contestó, y pude escuchar cómo su voz pasaba de amigable a fría en el transcurso de una sola conversación. Cuando colgó, se quedó en la entrada de la cocina mirándome como si de pronto me hubiera convertido en un desconocido. La señora Cortez dice que Damián está devastado, dijo mamá lentamente. Según él, Natalia, admitió, que tú y ella llevaban semanas viéndose a escondidas, que tenían un romance secreto, que se besaban, que salían de noche y que hasta estaban teniendo relaciones íntimas. Damián incluso mostró mensajes de ella contándolo todo. La acusación era tan absurda que casi me reí. ¿Qué? Eso es una locura. Apenas hablo con ella. Damián le mostró a su madre mensajes de texto entre tú y Natalia. Continuó. Planes para reunirse. Conversaciones sobre mantenerlo en secreto. Sentí como el estómago se me hundía. Mamá, nunca envié mensajes así. Lo juro. La señora Cortez parecía muy segura. Estaba llorando por teléfono, Elías. Llorando por cómo traicionaste a su familia. No hice nada, mi voz se quebró con desesperación. Damián está mintiendo o alguien está jugando con él, pero yo nunca. ¿Por qué mentiría sobre algo así?, dijo papá apareciendo detrás de mamá, con el rostro endurecido. Hemos conocido a ese chico toda su vida. No lo sé, pero les estoy diciendo la verdad. No me creyeron. No realmente. Lo vi en la forma en que me miraban, decepción, sospecha. Tal vez querían creerme, pero la evidencia de Damián parecía concreta, y mis palabras sonaban vacías contra pruebas que no existían. La escuela se convirtió en una pesadilla. Damián había difundido la historia por todas partes. Yo era el amigo que lo había apuñalado por la espalda, el que le robó a su novia, el que destruyó el sagrado vínculo de la amistad.
Personas que conocía desde hacía años evitaban mirarme. Alguien pintó con aerosol traidor en mi casillero. Natalia lo negó todo con firmeza. Admitió que sí le gustaba hablar conmigo y que estaba interesada en conocerme mejor, pero dejó claro que jamás pasó nada entre nosotros. También aseguró que nunca había enviado ningún mensaje insinuando lo contrario. Su sinceridad, lejos de ayudarme, solo empeoró la situación. Para todos parecía que yo la estaba manipulando para encubrir las supuestas relaciones íntimas que Damián afirmaba que teníamos. Intenté explicarles que Natalia se me acercaba por iniciativa propia y que nuestras conversaciones nunca pasaron de lo cordial. No hubo citas, ni besos, y mucho menos relaciones sexuales. Les mostré mis registros telefónicos limpios, sin nada comprometedor, pero dijeron que podía haberlos borrado. Y cuando les pedí hablar directamente con Natalia, respondieron que seguramente la estaba manipulando para que negara todo. Cada defensa que presentaba se transformaba en más evidencia de mi supuesta culpa. El golpe final llegó cuando Damián publicó en redes sociales sobre traición y confianza rota. La mitad de la escuela lo compartió con emojis llorando y comentarios sobre qué persona tan horrible era yo. Mis padres lo vieron. Sus amigos lo vieron. La gente de nuestra iglesia lo vio. 2 semanas después de la acusación inicial, mi madre me llamó para sentarme a hablar. Creemos que es mejor si te vas por un tiempo, dijo sin mirarme directamente. Necesitas encontrarte a ti mismo, entender las consecuencias de tus acciones. Quizás un tiempo lejos te ayude a madurar y asumir responsabilidad. Mamá, por favor, suplicaba más allá del orgullo y de la dignidad. No hice lo que Damián dijo. Te lo juro por todo. Soy inocente. No podemos tener este drama en la casa, respondió. Tu hermana está sufriendo por los chismes. Nosotros también. Hasta que estés listo para admitir lo que hiciste y enmendarlo, creo que es mejor que te quedes en otro lugar. ¿A dónde se supone que vaya?, pregunté. Ella desvió la mirada. Casi tienes 18. Lo resolverás. Eso fue todo. Mi padre me llevó a retirarme de la escuela a la mañana siguiente. Les dijo que me transfería por circunstancias familiares. Por la tarde, estaba de pie en esa entrada con todo lo que poseía, viendo a mi madre cerrar la puerta en mi cara. Pasé la primera noche en un restaurante de carretera abierto 24 horas, cuidando una taza de café e intentando averiguar qué venía después. La gerente, una mujer de aspecto cansado llamada Miriam, eventualmente me preguntó si estaba bien. Le mentí, diciendo que solo esperaba un taxi. Cuando volvió 1 hora después y yo aún seguía allí, no cuestionó nada. Simplemente dejó frente a mí un plato de huevos y tostadas. Por la casa, dijo. Parece que lo necesitas. Apenas pude agradecerle sin romper a llorar. Encontrar trabajo no fue fácil a los 17, sin diploma y sin referencias, pero la desesperación vuelve a cualquiera ingenioso. Mentí sobre mi edad para conseguir empleo en un almacén descargando camiones por efectivo, sin declarar. El trabajo era brutal, turnos de 10 horas levantando pesos sin parar, que dejaban mis músculos ardiendo. Pero era dinero. Dormí en el sofá de un amigo durante 1 semana, hasta que sus padres se enteraron y me hicieron irme. Luego dormí en una unidad de almacenamiento que alquilé por $40 al mes, hasta que el dueño me descubrió y amenazó con llamar a la policía. Eventualmente encontré una habitación en una casa de huéspedes en el lado más rudo de la ciudad. El arrendador, el señor Liang, era un hombre mayor y pragmático. No le importaba mi edad ni mi historia. Solo le importaba el alquiler, que le entregaba cada semana en billetes arrugados. La habitación medía 8 por 10 pies, con un colchón en el suelo, una placa caliente y un baño compartido al final del pasillo. Pero era mía. Obtuve mi certificación de bachillerato 3 meses después de que me expulsaran de mi casa. Estudiaba en la biblioteca pública durante mis descansos, tomé el examen en un centro comunitario y pasé en el primer intento. Ese día me senté en un banco afuera, mirando el papel hasta que las palabras se emborronaron. Por primera vez tenía prueba de que no era un fracaso, aunque ninguna de las personas que me importaban llegaría a verlo. El trabajo en el almacén llevó a otro mejor, y luego a una posición como coordinador de logística en una pequeña compañía de envíos. Mi jefe Víctor, era un tipo gruñón, con panza cervecera y una mente sorprendentemente aguda para los negocios. Vio algo en mí. Tal vez solo vio a alguien lo suficientemente desesperado como para trabajar más duro que cualquiera. Eres inteligente, me dijo un día, después de que reorganizara por completo el sistema de inventario. ¿Por qué estás trabajando aquí? Necesitaba un trabajo, respondí simplemente. Me observó por un momento. ¿Alguna vez has pensado en la universidad? Lo había pensado constantemente, pero la universidad requería dinero, estabilidad, un sistema de apoyo. Yo no tenía nada de eso. No puedo pagarla, respondí. Existe ayuda financiera. El colegio comunitario es barato. Deberías investigarlo, insistió Víctor. Lo hice. Llené las solicitudes tarde en la noche, en mi pequeña habitación, escribiendo ensayos sobre superar adversidades y buscar oportunidades.
Omití la parte de haber sido abandonado por mi familia por una acusación falsa, se sentía demasiado cruda, demasiado probable de hacerme sonar amargado. En cambio, me enfoqué en mi impulso por tener éxito, mi ética de trabajo y mi determinación. Fui aceptado en el colegio comunitario estatal con una beca parcial y préstamos estudiantiles para cubrir el resto. La deuda me aterrorizaba, pero también la idea de quedarme estancado para siempre. La universidad era diferente cuando tú mismo la pagabas. No iba a fiestas, no me unía a clubes, no desperdiciaba tiempo. Trabajaba 30 horas a la semana en la compañía de envíos y tomaba una carga completa de cursos. Mientras mis compañeros se quejaban de los exámenes finales y planeaban viajes para las vacaciones de primavera, yo estudiaba en mi auto entre turnos y cenaba ramen porque era lo más barato. Elegí administración de empresas porque parecía práctica, un camino claro hacia el empleo. Los cursos se me daban con facilidad. Años de resolver todo por mi cuenta me habían vuelto bueno para resolver problemas. Los profesores lo notaron. Empecé a recibir recomendaciones para pasantías, competencias y oportunidades que otros estudiantes ignoraban. Una profesora, la doctora Adriana Bass, tomó especial interés. Enseñaba manejo de cadena de suministro y había pasado 20 años en logística corporativa antes de pasar a la academia. Un día, después de clase, me preguntó si había considerado la escuela de posgrado. Solo estoy intentando terminar la licenciatura, le dije. Tienes un don para el pensamiento sistémico, respondió. La forma en que abordaste el proyecto final, la mayoría de los estudiantes solo regurgitan teoría. Tú encontraste ineficiencias reales y propusiste soluciones aplicables. Eso es raro. La conversación se quedó conmigo. Tal vez podía hacer más que sobrevivir. Tal vez podía construir algo. Me gradué con honores 2 años después, sosteniendo un título que representaba incontables noches sin dormir y sacrificios que no quisiera repetir jamás. Mi familia no estuvo allí. No los invité. Ni siquiera les dije que me graduaba. Algunas heridas no sanan solo porque pasa el tiempo. El primer gran avance llegó a los 23, cuando conseguí un trabajo en una firma de logística mediana en la ciudad. El pago era decente, el trabajo desafiante, y por primera vez en años, podía permitirme vivir en un apartamento real sin temer por el alquiler. Compré muebles de segunda mano y me sentí como realeza durmiendo en una cama con estructura de verdad. La compañía se especializaba en optimización de cadena de suministro para clientes manufactureros. Empecé como analista junior, pero pronto me volví invaluable. Había aprendido a trabajar el doble que los demás porque había tenido que hacerlo. Sin red de seguridad significa cero margen de error. Mis informes eran exhaustivos, mis soluciones creativas, mi dedicación evidente. En 18 meses fui promovido a analista senior. En 3 años, ya estaba manejando mi propio equipo. Mi jefa, Beatrice, una mujer astuta que intimidaba a la mayoría de la oficina, me dijo que tenía instintos naturales de liderazgo. ¿Sabes cómo leer a la gente?, me dijo Beatrice durante mi revisión de desempeño. Cómo motivarlos sin ser dominante. Eso no es algo que pueda enseñarse. Lo había aprendido de la manera dura, estando completamente solo y obligándome a entender que necesitaban los demás solo para sobrevivir. Pero no lo dije. A los 26 tomé un riesgo. Una excolega de la firma de logística había iniciado su propia compañía de consultoría y quería que me uniera como socio. El salario sería más bajo al principio, pero el potencial era enorme. Ayudaríamos a negocios pequeños y medianos a optimizar sus operaciones, reducir costos, mejorar eficiencia. Era exactamente el tipo de desafío que yo anhelaba. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Beatrice cuando presenté mi renuncia. Tienes un camino claro hacia un puesto de vicepresidente aquí. Estoy seguro, respondí y lo estaba. La compañía de consultoría empezó pequeña, solo 3 de nosotros trabajando en un espacio de oficina alquilado que apenas podía contener nuestros escritorios. Pero éramos buenos. Muy buenos. Nuestros clientes veían mejoras medibles, y el boca a boca hizo el resto. En 2 años teníamos 15 empleados y rechazábamos trabajo porque no podíamos seguir el ritmo de la demanda. Me especialicé en operaciones manufactureras, ayudando a fábricas e instalaciones de producción a optimizar sus procesos. El trabajo exigía comprender tanto el lado técnico como el humano. No podía rediseñar un sistema sin pensar en los trabajadores que tendrían que implementarlo. Mi pasado me había enseñado esa lección de forma visceral. A los 30, era socio nombrado en una firma próspera con oficinas en 3 estados. Manejaba un auto decente, poseía un condominio con vista a la ciudad, viajaba por trabajo a lugares interesantes. Había construido una vida que el Elías adolescente, durmiendo en una unidad de almacenamiento, jamás habría imaginado. También intentaba no pensar en el pasado. La mayoría del tiempo lo lograba. La ira se había ido desvaneciendo con los años, reemplazada por una aceptación hueca. Mi familia había tomado su decisión. Damián había destruido mi vida por razones que quizá nunca comprendería por completo.
Avanzar significaba dejar eso atrás, excepto que el pasado nunca se queda donde lo dejas. Eventualmente, vuelve a encontrarte. El primer contacto llegó por LinkedIn en una mañana de martes. Estaba revisando una propuesta para un nuevo cliente cuando apareció la notificación, solicitud de conexión de Camila Rivera, mi hermana menor. Tenía 13 años cuando me echaron, ahora tenía 25. Miré su foto de perfil, una imagen profesional de una joven que parecía una desconocida. Trabajaba en marketing para una compañía farmacéutica, se había graduado de un buen colegio, tenía una vida normal, exitosa. Dejé la solicitud sin responder durante 3 días mientras procesaba cómo me hacía sentir, enojado, curioso, indiferente. Finalmente acepté, si acaso porque rechazarla se sentía como entregarle poder sobre mí. El mensaje llegó de inmediato. Elías, sé que ha pasado mucho tiempo. Realmente me gustaría hablar contigo si estás abierto a eso. Hay mucho que necesito decir. Por favor. Tecleé y borré 5 respuestas distintas antes de decidirme por algo simple. ¿De qué quieres hablar? Su respuesta llegó en minutos. De todo. De lo que pasó. De la verdad. Sé que probablemente no quieres oír de ninguno de nosotros, pero por favor dame una oportunidad de explicar. Acordamos vernos en una cafetería del centro el sábado siguiente. Llegué temprano, elegí una mesa junto a la ventana e intenté prepararme mentalmente para verla después de tantos años. Cuando Camila entró, la reconocí de inmediato. Había crecido, era más alta, tenía la mirada de mamá alrededor de los ojos y una energía nerviosa que antes no tenía. Elías, dijo sentándose frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba su bolso. Gracias por reunirte conmigo. Dijiste que querías hablar, respondí. Tomó aire. Lo siento tanto por todo. Por no defenderte. Por creerle a Damián. Por no contactarte antes. Tenía 13 años y estaba asustada y confundida, pero eso no es excusa. Merecías más de mí. La disculpa me tomó por sorpresa. Había esperado defensiva, tal vez excusas. No eso. Necesito que sepas algo, continuó Camila, su voz ahora urgente. Hace unos 3 años, la hermana de Damián, Valeria, se emborrachó en una fiesta y me contó la verdad. Damián falsificó esos mensajes de texto. Sentí que el aire se espesaba. Creó cuentas falsas en redes sociales, falsificó tu número, fabricó conversaciones enteras para que pareciera que tú y Natalia estaban juntos. Se los mostró a su mamá, los publicó en línea, convenció a todos de que eras culpable. Todo fue inventado. Lo había sospechado, en el fondo siempre supe que ninguna otra explicación tenía sentido. Pero escucharlo confirmado, después de tantos años, golpeó como un puñetazo en el pecho. ¿Por qué? Logré decir. Según Valeria, Damián estaba obsesionado con Natalia. No podía manejar la ruptura. Cuando ella empezó a ser amigable contigo y a interesarse en ti, se convenció de que ibas a robársela. Así que decidió destruir tu reputación primero, asegurándose de que todos tomaran su lado. Y todos al final le creímos. Yo no dije nada. No podía. Y cuando tú lo negabas, pensaron que estabas siendo deshonesto. La evidencia parecía real, Elías. Damián tenía capturas de pantalla, marcas de tiempo, todo. Mamá y papá pensaban que estaban aplicando amor duro, que eventualmente admitirías lo que habías hecho y podrían traerte de vuelta a casa. No tenía nada que admitir, susurré. Lo sé ahora. Valeria me enseñó algunos correos viejos de Damián donde prácticamente confesaba lo que hizo. Los encontró en una computadora compartida. Tomé capturas, guardé todo. Cuando intenté contarles a mamá y papá, ¿sabes qué dijeron? Negué con la cabeza. Papá dijo que era historia antigua y que desenterrarla solo causaría más dolor. Mamá dijo que incluso si Damián había exagerado, tú deberías haber luchado con más fuerza para demostrar tu inocencia en lugar de huir. Camila se secó los ojos con frustración. Han construido toda una narrativa donde ellos fueron las víctimas, donde tú los abandonaste y te negaste a asumir responsabilidad. Es delirante. Me recosté en la silla, procesando cada palabra. Parte de mí quería gritar, romper cosas, pedir que el mundo retrocediera 15 años. Pero otra parte, solo se sentía cansada. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté finalmente. Porque mereces saber la verdad. Y porque han estado preguntando por ti. Un nudo apareció en mi garganta. ¿Qué significa eso? Mamá encontró tu perfil de LinkedIn hace unos meses. Vio lo que haces. ¿Dónde trabajas? Le mostró a papá el sitio web de tu compañía. Saben que eres exitoso ahora. Un frío conocido se instaló en mi estómago. Y de repente están interesados en reconectar, dije. Camila asintió. Sí. Mamá sigue repitiendo que la familia es para siempre y que deberíamos dejar atrás los rencores. Papá mencionó que las personas exitosas deberían ayudar a sus familias. Me enfermó, Elías, dijo Camila. Te tiraron como basura cuando más los necesitabas, y ahora quieren volver solo porque has hecho algo de ti mismo. ¿Te han contactado?
Pregunté. No aún, pero lo harán. Por eso quería alcanzarte primero, para advertirte. Y para decirte que, sea lo que decidas, te apoyo. Si nunca quieres verlos de nuevo, lo entiendo completamente. Si quieres decirles que se vayan al diablo, te respaldaré. No merecen tu perdón. La observé con atención. Esta mujer, que había sido apenas una niña cuando mi mundo se vino abajo, había crecido creyendo la versión manipulada de nuestros padres durante más de una década. ¿Y tú? Pregunté finalmente. ¿Por qué debería confiar en algo que digas? No deberías, admitió. No todavía. Pero te pido una oportunidad para demostrarte que soy diferente a ellos. He pasado 3 años sintiéndome culpable por no defenderte. Déjame intentar arreglarlo. Hablamos durante otra hora. Camila me contó cómo fue crecer en esa casa después de que yo me fui, cómo mis padres evitaban mencionar mi nombre, cómo se convirtió en un tema prohibido. Había creído toda su narrativa hasta que aquella confesión ebria de Valeria destrozó sus certezas. Desde entonces, había ido descubriendo, poco a poco, cuántas mentiras le habían dado como verdad. Cuando nos despedimos, tenía su número guardado en mi teléfono y una extraña, cautelosa esperanza de que tal vez había rescatado del naufragio al menos una relación familiar. Actualización 1. Camila no estaba equivocada. 2 semanas después, mi madre envió una solicitud de amistad en Facebook. La ignoré. 3 días más tarde, mi padre llamó a mi oficina. Señor Rivera, dijo mi asistente por el intercomunicador, tengo a un Mateo Rivera en la línea afirmando ser su padre. La duda en su voz era comprensible, nunca me había oído mencionar familia alguna. En el trabajo, todos asumían que estaba solo en el mundo, y yo había permitido esa suposición porque explicar la verdad siempre se sintió imposible. Dile que no estoy disponible. Llamó 4 veces más esa semana. Dejó mensajes de voz diciendo que quería hablar, que la familia era importante, que ya había pasado suficiente tiempo. Pero nunca se disculpó. Nunca reconoció lo que habían hecho. Cada mensaje dejaba claro que querían algo de mí, no reparar su daño. Finalmente llamé a Camila. No van a parar, ¿verdad? Probablemente no, respondió. Mamá ha estado hablando de ti constantemente. Incluso buscó el salario promedio de un socio de consultoría en tu industria. Creo que ya le contó a todas sus amigas que su hijo es un empresario exitoso. La ironía me revolvió el estómago, el hijo que tiraron como basura. Lo sé, murmuró ella. Mira, si quieres, puedo decirles que se aparten de ti. No, la interrumpí. Un plan empezaba a formarse, nacido de años de ira contenida, finalmente encontrando salida. Quiero reunirme con ellos, dije con calma. Hay algo que necesito arreglar. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Camila organizó una cena en un buen restaurante del centro. Territorio neutral. Llegué temprano, los viejos hábitos no mueren y esperé en el bar, cuidando un vaso de agua con gas mientras observaba la entrada. Cuando mis padres finalmente llegaron, apenas los reconocí. Mi padre había envejecido de forma dramática, el cabello completamente gris, la postura encorvada. Mi madre parecía más pequeña, reducida por los años, aunque vestida para impresionar con ropa que intentaba demasiado. Camila estaba con ellos, su expresión cargada de disculpas cuando nuestras miradas se cruzaron. Ya me había advertido que estaban emocionados, que habían hablado de esta reunión toda la semana como si fuera una celebración. Me puse de pie cuando se acercaron. Mi padre extendió la mano automáticamente. Elías, luces bien. Profesional. Se la estreché porque rechazarla habría parecido mezquino. Mi madre intentó un abrazo que no correspondí, dejando sus brazos suspendidos de manera incómoda antes de retirarlos. Es tan bueno verte, dijo su voz artificialmente alegre. Nos sentamos. El mesero tomó las órdenes de bebidas. La mesa se llenó de charla superficial, comentarios sobre el restaurante, el clima, el tráfico. Preguntas ligeras sobre mi trabajo, mi apartamento, mi vida. Nada sobre los años intermedios. Nada sobre la lucha, la soledad, el hambre, el abandono. Nada sobre cómo sobreviví después de que me echaran. Finalmente, cuando llegaron los aperitivos, mi padre aclaró la garganta. Elías, tu madre y yo hemos estado pensando. Estás en un punto de tu carrera donde te va muy bien financieramente. Aquí viene, pensé. Nos estamos haciendo mayores, añadió mamá. La jubilación no es tan cómoda como esperábamos. Gastos médicos, inflación, ha sido difícil. Y estábamos pensando, continuó papá, que, ya que eres exitoso ahora y somos familia, quizás podrías ayudarnos. Nada grande. Quizá $2000 al mes, solo para aliviar la carga. Dejé mi tenedor con cuidado. ¿Ayudarlos? Bueno, sí, respondió mamá con una sonrisa tranquila. La familia cuida de la familia. Sacrificamos tanto criándote a ti y a Camila. Esto sería solo devolver. Camila se movió incómodamente en su asiento, pero guardó silencio, tal como habíamos acordado.
Díganme algo, comencé manteniendo mi voz nivelada. ¿Recuerdan lo último que me dijeron antes de cerrar la puerta? ¿Cuando me echaron? La sonrisa de mamá tambaleó. Elías, no nos detengamos en el pasado. Dijeron que yo había tomado mi decisión, interrumpí. Que debía vivir con ella. Tenía 17 años. Estaba sin hogar. Y era inocente de todo lo que me acusaron. Pero eso no les importó. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto, dijo papá, a la defensiva. Damián era como familia. La evidencia parecía clara. La evidencia fue falsificada. Damián fabricó esos mensajes porque estaba celoso y vengativo. Camila encontró pruebas hace años. ¿Les dijo? Intercambiaron miradas incómodas. Camila mencionó algo, admitió mamá. Pero aún así, podrías haber intentado más duro demostrar tu inocencia. Un calor oscuro subió por mi pecho. Les mostré mi teléfono. Les rogué que hablaran con Natalia. Les di cada oportunidad para creerme, y eligieron no hacerlo. Mi voz comenzaba a elevarse. Varias mesas voltearon a mirar. Me obligué a respirar. Tiraron a su propio hijo porque era más fácil creer una mentira que apoyarme. Cometimos errores, dijo papá, su tono endureciéndose. Pero eso fue hace mucho tiempo. Guardar rencores no ayuda a nadie. Asentí lentamente. Tienes razón. Guardar rencores no ayuda. ¿Sabes qué más no ayuda? Incliné el cuerpo hacia adelante. Aparecer después de 13 años de silencio porque necesitan dinero. No porque lo sientan. No porque quieran una relación. Porque están arruinados y les duele. Hice una pausa. A mí no. Eso no es justo, dijo mamá, con los ojos llenándose de lágrimas. Si queremos una relación contigo. Somos tus padres. No, respondí en voz baja. Los padres no abandonan a sus hijos. Los padres creen en sus hijos. Los padres apoyan a sus hijos incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Se suponía que ustedes eran mis padres, y fallaron por completo. No pueden reclamar ese título ahora. Elías, empezó Camila, pero levanté una mano para detenerla. No he terminado, dije volviéndome hacia ellos. ¿Quieren saber qué pasó después de que me echaron? Dormí en una unidad de almacenamiento. Trabajé en empleos de labor manual que destruyeron mi cuerpo. Me fui a la cama con hambre más noches de las que puedo contar. Pasé por la universidad trabajando tiempo completo y viviendo en una habitación del tamaño de un closet. Respiré hondo. Cada cosa que logré, la logré solo. Sin apoyo, sin familia, sin las personas que se suponía que me amaran incondicionalmente. Lo sentimos que hayas tenido que pasar por eso, comenzó mamá. No, no lo sienten. Lo que sienten es que no les daré dinero. Hay una diferencia. Me puse de pie, saqué mi billetera y dejé $100 sobre la mesa. Eso cubrirá los aperitivos y sus cenas. Es el último centavo que obtendrán de mí. Miré a Camila. Te llamo después. Luego salí del restaurante mientras mi madre gritaba mi nombre y mi padre permanecía en silencio, atónito. Días después, intentaron todo después de esa cena. Mi madre envió correos larguísimos hablando de perdón y valores cristianos. Irónico, considerando que nunca me mostraron misericordia cuando la necesité. Mi padre dejó mensajes de voz detallando sus problemas financieros, como si conocer el monto de su hipoteca me hiciera más comprensivo. Me contactaron a través de LinkedIn, del formulario público de mi empresa, incluso de colegas. A cualquiera que creyeran que podría tener acceso a mí. Los bloqueé en todas partes. Cambié mi número. Le indiqué a mi asistente que Mateo e Isabel Rivera no debían pasar bajo ninguna circunstancia. Camila me mantenía al tanto. Mamá le dice a todo el mundo que eres cruel e ingrato, me informó durante una de nuestras reuniones regulares de café. Y papá, dice que eres demasiado orgulloso para aceptar a la familia de vuelta en tu vida. Me encogí de hombros. No están equivocados con la parte del orgullo. Lo admito. Soy demasiado orgulloso para dejar que me usen. Bien, dijo Camila. Deberías serlo. Removió su café con aire pensativo. Les dije que estoy de tu lado. Eso hizo las cosas tensas en casa. ¿Aún vives con ellos? Ya no. Me mudé el mes pasado. En parte porque puedo permitírmelo. En parte porque ya no soporto su hipocresía. Sonrió ligeramente. Resulta que cuando ves a tus padres con claridad ya no puedes dejar de verlos así. Durante los meses siguientes, Camila se convirtió en algo que nunca había tenido, una hermana real. Cenábamos cada par de semanas, nos testeábamos sobre cosas mundanas, construíamos lentamente una relación que nunca tuvimos la oportunidad de desarrollar. Conoció a mis amigos, vino a la fiesta de fin de año de la empresa, se integró en la vida que había construido por mí mismo. Eres diferente de lo que esperaba, dijo una noche después de ver una película juntos. ¿Diferente cómo? No sé, más cálido, tal vez. Mamá y papá siempre hablaron de ti como si fueras frío, ingrato. Pero no es cierto. Solo eres cuidadoso. Tengo buenas razones para ser cuidadoso. Lo sé, dijo suavemente.
Y te agradezco que aún así me des una oportunidad. A través de Camila supe que la situación financiera de mis padres era incluso peor de lo que habían insinuado. Habían refinanciado la casa varias veces, estaban hundidos en deudas de tarjetas de crédito y la cuenta de jubilación de mi padre se había evaporado por una mala inversión. Parte de mí sintió un pequeño pinchazo de compasión. Envejecer sin seguridad financiera es algo que asusta a cualquiera. Pero la mayor parte de mí recordaba cómo era tener 17 años, estar aterrorizado y solo, y cómo ellos no sintieron ni una pizca de simpatía por mí entonces. Me están pidiendo dinero ahora, mencionó Camila casualmente durante una conversación. ¿Y los estás ayudando? Algunas cantidades pequeñas aquí y allá. No puedo dejarlos tirados por completo. Son mis padres, para bien o para mal. Pero no los estoy rescatando de los problemas que ellos mismos crearon. No la juzgué. Camila tenía una relación distinta con ellos, una historia distinta. Tenía derecho a establecer sus propios límites. Lo que me sorprendió fue lo poco que pensaba en la venganza. Durante años había imaginado que confrontarlos sería triunfante, que verlos retorcerse bajo la verdad me daría satisfacción. En cambio, solo me sentí vacío. Eran extraños que me habían herido profundamente, y ahora lidiaban con las consecuencias naturales de sus decisiones. Había cierta justicia en ello, pero no era la satisfacción dramática que alguna vez imaginé. Actualización 2. 6 meses después de la cena desastrosa, Camila me llamó sonando alterada. Necesitas oír esto. Damián está en prisión. Había logrado evitar pensar en Damián Cortez por años. Escuchar su nombre ahora desató una oleada de ira vieja. ¿Qué pasó? Lo arrestaron por fraude. Robo de identidad, fraude electrónico, algo relacionado con robar información de tarjetas de crédito y engañar gente en línea. La policía encontró evidencia de que lo había estado haciendo por años. Hay un artículo del periódico local. Te lo envío. El artículo detallaba cómo Damián había creado identidades falsas para seducir a personas solitarias y sacarles dinero. Había robado identidades, falsificado documentos y dirigido estafas tan sofisticadas que las autoridades lo rastrearon durante 18 meses antes de tener suficiente evidencia para detenerlo. Lo habían sentenciado a 8 años en prisión federal. Arruinó mi vida como práctica para crímenes mayores, dije en voz baja. Las piezas encajan. Eso pensé yo también, dijo Camila. Valeria contó que Damián ha estado haciendo cosas así desde la preparatoria. Lo tuyo fue solo el comienzo. Debería haberme sentido vindicado. Damián era exactamente el tipo de persona capaz de destruir la vida de alguien por egoísmo, un estafador, un manipulador, alguien roto por dentro. Pero en lugar de satisfacción, sentí una extraña tristeza. Habíamos sido amigos, o al menos yo creía que lo éramos. ¿En qué momento todo se torció? La noticia sobre Damián se propagó rápidamente en nuestras viejas redes sociales. Natalia, casada, con hijos, viviendo en otro estado, me envió un mensaje disculpándose por no haberme defendido mejor. Otros compañeros de preparatoria me escribieron variaciones del lo siento por no creerte entonces. Sus disculpas no significaban nada. Habían tenido una elección 13 años atrás y eligieron la comodidad de seguir a la multitud. Descubrir que Damián era un delincuente no borraba su fracaso moral. Lo que sí llamó mi atención fue un correo que Camila me reenvió, escrito por mi madre. Quizás Elías tenía razón todo el tiempo. Quizás cometimos errores. Pero es demasiado tarde para arreglar algo. Él ha dejado claro que no quiere nada con nosotros, y debo respetarlo aunque me rompa el corazón. Dile que lo siento si hablas con él. Dile que pienso en él cada día. Finalmente está aceptando algo de responsabilidad, dijo Camila cuando lo hablamos. No deshace el daño, pero es algo. No es suficiente, respondí. Lo sé, suspiró. Pero quería que lo vieras de todas formas. Aprecié la intención de Camila, pero el remordimiento de mi madre se sentía hueco. No nacía de empatía sino de consecuencias. Estaba arrepentida ahora que la verdad era innegable, ahora que la naturaleza de Damián había quedado expuesta, ahora que ya no tenía nada que ganar siendo terca. ¿Dónde había estado ese remordimiento cuando realmente lo necesité? 8 meses después de cortar a mis padres, recibí una llamada de un hospital. Mi padre había sufrido un ataque cardíaco mayor. Estaba estable, pero en cuidados intensivos. Habían obtenido mi número como contacto de emergencia a través de algún registro viejo que nunca actualizó. Me quedé sentado en mi oficina mirando el teléfono durante 10 minutos después de colgar. Camila también estaba listada como contacto, pero por alguna razón me llamaron a mí primero. Quizás por ser el mayor. Quizás porque mi padre nunca había soltado del todo la fantasía de que eventualmente volvería. No quería importar. Importar significaba abrir puertas que había sellado con esfuerzo. Camila me testeó casi de inmediato. ¿Te llamó el hospital? ¿Vas a ir? Tecleé, debería. Su respuesta tardó unos minutos. Eso depende de ti. Sea lo que decidas, lo apoyo. Al final, fui. No porque hubiera perdonado nada,
sino porque necesitaba saber qué sentiría al enfrentar la mortalidad de mi padre cara a cara. El hospital estaba a 40 minutos. Conduje en silencio. Sin música. Solo el ruido constante de la carretera bajo las llantas. Mi madre estaba en la sala de espera de la UCI, luciendo 10 años mayor que la última vez que la vi. Camila estaba a su lado, sosteniendo su mano. Cuando entré, el rostro de mamá se transformó, esperanza, alivio, desesperación, todo mezclado. «Viniste», susurró. «El hospital llamó», respondí con neutralidad. «¿Cómo está?» «Estable. Creen que se recuperará, pero estuvo muy cerca. Muy cerca». Su voz se quebró. He estado aquí sentada pensando en todas las cosas que nunca le dije. Todo el tiempo que desperdicié siendo terca. Me senté frente a ellas. ¿Se supone que eso me haga sentir simpatía? No, dijo mamá, bajando la mirada. Solo estoy agradecida de que estés aquí. Incluso si me odias, estoy agradecida de que vinieras. Nos quedamos en un silencio incómodo mientras los doctores entraban y salían con actualizaciones. Mi padre necesitaría cirugía, pero estaba lo suficientemente fuerte para sobrevivirla. El pronóstico era cautelosamente optimista. Las horas pasaron en ese extraño limbo hospitalario donde el tiempo se siente simultáneamente interminable y comprimido. Finalmente nos permitieron verlo brevemente. Mi padre parecía pequeño en la cama del hospital, rodeado de tubos y monitores, su piel grisácea. Cuando me vio, sus ojos se abrieron. «Elías, estás aquí», susurró. «No hable», ordenó la enfermera. «Necesita descansar». Aún así, él extendió una mano temblorosa hacia mí. La miré por un largo momento. Este era el hombre que me dio la vida y que luego me quitó mi hogar. Una parte de mí quería irse. La otra, más suave y traicionera, recordaba que me enseñó a andar en bicicleta, que me ayudaba con la tarea, que estuvo orgulloso cuando entré al equipo de atletismo. Tomé su mano, solo por un instante. «Concéntrese en mejorar», le dije. Asintió, lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. La enfermera nos sacó para que descansara. En el pasillo, mi madre se desplomó llorando. Camila la sostuvo mientras yo permanecía apartado, sin saber qué hacer con el nudo complejo de emociones que se retorcían dentro de mí. No los perdoné. Aparecer en un hospital no borra 13 años de abandono y silencio. Pero tampoco podía fingir que no sentía nada. «Gracias por venir», dijo Camila cuando mamá fue a buscar café. «Sé que esto te costó algo». «No sé qué estoy haciendo aquí», admití. «Quizás siendo humano. Quizás permitiéndote importar, incluso cuando no quieres. Eso suena a debilidad. Quizás. O tal vez sea lo contrario». Pasó el tiempo y mi padre se recuperó lentamente. Cirugía de triple bypass, semanas de rehabilitación, un largo camino de regreso a algo parecido a la normalidad. No volví a visitarlo, pero Camila me mantuvo al tanto con actualizaciones. Mi madre envió un correo agradeciéndome por ir al hospital. No respondí, pero tampoco lo borré. 3 meses después de la cirugía, mi padre pidió reunirse conmigo para un café. Camila fue quien entregó el mensaje. Dice que quiere hablar. Sin agenda, sin pedir nada. Solo hablar. Casi rechacé la invitación, pero algo en mí reconocía que a veces un roce con la muerte realmente cambia a la gente. Y tenía curiosidad por saber qué quería decirme. Nos encontramos en una cafetería distinta a donde me reuní con Camila. Más tranquila, menos concurrida. Mi padre lucía más delgado, mayor, visiblemente disminuido por todo lo que su cuerpo había soportado, pero sus ojos estaban más claros de lo que recordaba. «Gracias por reunirte conmigo», comenzó. «No estaba seguro de que lo harías». «No estoy seguro de por qué lo hice», admití. Asintió, aceptándolo sin discutir. «Necesito decir algo, y necesito que me dejes terminar antes de responder». «¿Puedes hacerlo?» Hice un gesto para que continuara. Acostado en esa cama de hospital, pensando que podía morir, me di cuenta de que había desperdiciado años en orgullo y terquedad. Tenías razón en todo lo que dijiste aquella noche. Te fallamos por completo. Elegimos creer una mentira porque era más fácil que admitir que estábamos equivocados. Te tiramos cuando más nos necesitabas, y no hay excusa para eso. Hizo una pausa, luchando con la emoción. He pasado 13 años diciéndome que hicimos lo que creíamos mejor. Que deberías haber luchado más fuerte. Que tú también nos dejaste. Pero todo eso eran excusas. Mentiras que me conté para no enfrentar lo que hice. La verdad es que te traicionamos. Rompimos la promesa más fundamental que un padre hace a su hijo. Y lo siento. Lo siento profundamente. Esperé la justificación velada o la petición disfrazada. Pero no llegó. No espero que me perdones, continuó. Yo tampoco me perdonaría. Pero necesitaba que supieras que sé lo que hice. Sé que te fallé. Y si pudiera volver atrás, cambiaría todo lo que tengo por la oportunidad de hacer lo correcto cuando importaba. ¿Por qué ahora?, pregunté.
¿Por qué tiene que tomarte un ataque cardíaco para reconocer esto? Porque soy un terco idiota que tuvo que enfrentar su propia mortalidad para ganar perspectiva, respondió, con una sonrisa triste. No es una excusa, solo una explicación. Tu madre siente lo mismo, aunque está demasiado asustada de perderte otra vez como para decírtelo. No merecemos tu perdón, Elías. Pero te debemos la verdad. Hablamos durante 1 hora. No pidió nada. No insinuó dinero, ni reconciliación obligada. Solo reconoció lo que había hecho y respondió mis preguntas con honestidad. Construí una buena vida sin ustedes, dije finalmente. Soy exitoso. Tengo amigos. Tengo a Camila de vuelta. No necesito padres. Lo sé, respondió con calma. Demostraste que podías sobrevivir sin nosotros. Ese es nuestro fracaso, no tu debilidad. Cuando nos despedimos, me dio la mano y agradeció otra vez que hubiera ido. Conduje a casa sintiéndome desorientado, como si el suelo hubiera cambiado bajo mis pies y no supiera todavía qué dirección tomar. 1 semana después, Camila hizo la pregunta inevitable. ¿Vas a dejarlos entrar de nuevo? No tenía respuesta. Parte de mí quería cerrar la puerta para siempre, otra reconocía que ya no era el chico de 17 años que habían expulsado. Era un hombre que había construido una vida desde cero, y quizás ahora me tocaba decidir cómo se veía mi propio cierre. Durante semanas pensé en lo que quería versus lo que necesitaba. La venganza había sido hueca, y confrontarlos no me dio satisfacción. Pero el silencio total tampoco se sentía correcto después de que finalmente admitieron sus fallas. Así que llamé a Camila. Arreglamos otra reunión, esta vez en la casa de mi padre. Me senté frente a ellos y fui directo. No estoy aquí para reconciliar, pero la disculpa significó algo. Si vamos a tener una relación, será bajo mis términos. Les dejé claro que empezaríamos de cero, que no podían usar mi éxito para presumir ante nadie y que cualquier vínculo tendría que construirse desde ahora, no desde la biología. Cenaríamos 1 vez al mes, pero si me pedían dinero o intentaban manipularme, se acababa todo. También exigí que reconocieran la verdad públicamente, lo que Damián había hecho, cómo me fallaron y cómo habían estado equivocados. Les costó amistades, reputación y orgullo, pero lo hicieron. Nuestra relación quedó limitada y cautelosa. Conversaciones superficiales, respeto estricto de límites, ninguna petición oculta. No los perdoné del todo, pero dejé de cargar el peso de lo que hicieron. Y esa liberación, aunque pequeña, se sintió como un nuevo tipo de libertad. Actualización final. Han pasado 2 años desde aquella primera confrontación, y en ese tiempo mi vida siguió avanzando más de lo que jamás imaginé. Fui ascendido a socio gerente en la firma de consultoría, un logro que celebramos en la oficina con champán y discursos. Camila estuvo allí. También invité a mis padres, aunque una parte de mí esperaba que no aparecieran. Pero vinieron. Llegaron temprano, se quedaron al fondo, orgullosos en silencio, sin reclamar protagonismo ni crédito. Al final se acercaron solo para felicitarme suavemente antes de marcharse. Eso significó mucho para ellos, dijo Camila. Lo sé, respondí. Pero no significa que haya olvidado. No tienes que olvidar, dijo ella. Quizás simplemente ya pasaste más allá. Y quizás sí. La ira que antes me consumía se había transformado en algo pequeño, manejable. Había construido una vida tan sólida que sus errores ya no podían definirla. Su abandono me marcó, pero ya no era la lente a través de la cual veía el mundo. Damián seguía en prisión. Lo busqué una vez y vi el rastro de víctimas que dejó atrás. Durante un instante pensé si su traición me había empujado a convertirme en la persona que soy, pero darle ese crédito habría sido como agradecerle a un incendiario por el edificio que uno mismo reconstruye. Mi crecimiento fue mío. El daño que él causó es suyo para cargar. Ese mismo año, Natalia envió una tarjeta de Navidad con una nota sincera. No respondí, pero la guardé. A veces, las personas crecen. A veces reconocen sus fallas. Eso era suficiente. Mi relación con mis padres se volvió cordial, limitada, respetuosa. No era una reconciliación, sino una tregua silenciosa. Todos sabíamos lo que ocurrió, pero ninguno tenía interés en seguir librando una guerra que ya no tenía sentido. Una tarde, Camila me preguntó, ¿crees que algún día los perdonarás completamente? No lo sé, respondí. Tal vez el punto no sea perdonar, sino dejar de permitir que el pasado ocupe espacio en mi mente. La terapia me enseñó que avanzar no siempre se ve como imaginamos. A veces se siente simplemente como dejar de pelear con fantasmas. En mi cumpleaños 33, Camila organizó una pequeña reunión con amigos y colegas, la gente que realmente importa en mi vida. Mis padres no fueron invitados, y esa decisión fue intencional. Esa noche estaba reservada para la familia que elegí, no para la que me falló. Miré a mi alrededor, risas, conversaciones, afecto sincero, y entendí algo que había tardado años en llegar. Esto era éxito. No el puesto, no el dinero, no la aprobación de nadie. Era estar rodeado de personas que habían elegido estar conmigo,
que me valoraban sin exigirme que probara nada. Eso era lo que siempre había buscado, incluso cuando no sabía ponerlo en palabras. No venganza. No reconciliación forzada. Solo la prueba de que podía construir algo real, desde cero, con mis propias manos. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.